Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad? Hoy es un bonito domingo, hoy estamos a junio 25 del año 2017. Les habla Ricardo Rubio y estamos en el proyecto Vive tu Vida con Interioridad y el programa se llama Ilumina tu Camino. Estamos hablando del Imperio Romano, cómo el Imperio Romano crea, forma una nueva religión dentro de su imperio, organiza una nueva visión de el mundo. El Imperio Romano toma parte de Egipto, parte de Babilonia y parte de Grecia. Eso es lo que hace el Imperio Romano. Agarrar lo mejor y formar su imperio. El Imperio Romano, lo que ya cuando nace el cristianismo en el año 1, o sea, a partir de la era cristiana, hacia acá, que eso es una convención de tiempo, pero que nos tenemos que poner de acuerdo con ese tiempo. Entonces, el Imperio Romano, antes de ser imperio, había sido monarquía. Había conocido el reinado, la monarquía, cómo es cómo un rey maneja un gobierno. Luego pasó a la democracia, cómo el pueblo, el Senado, con unas leyes establecidas, con ley legislativa, ejecutiva, judicial, así una estructura ya de leyes, y un grupo de personas gobernando. Democracia, demo es pueblo, cracia, voz, la voz del pueblo donde todos participan. Ahí vivió también el Imperio Romano. Y poco a poco fue gestándose, fue creándose como un personaje. Se vio que era necesario que hubiese un gobernante, que no era tan fácil gobernar así en grupo, en masa. Entonces por eso lo transformaron en imperio. Pues en ese imperio es donde nace el cristianismo. Por eso voy a empezar ya a hablarles exactamente de hoy del tema que les tengo preparado. Voy a pasar ya la cámara. Muy bien. Voy a hablarles estoy hablándoles de Ilumina tu Camino. Hoy voy a tener dificultades aquí con la camarita un poquito. Vamos a ver cómo me cuadro acá. Bueno, el proyecto se llama Ilumina tu Camino. Es porque te quiero ayudar a mejorar tu vida. Pero yo como manejo la parte espiritual, como manejo la parte religiosa, como esa parte íntima tuya de relación con la divinidad, pues les hablo de este tema. Iluminar el camino bajo la parte espiritual, que para mí es un punto supremamente importante, que vale la pena tratarlo. Otra persona, si fuese psicólogo, pues lo estaría viendo desde el punto de la psicología. Una persona que fuera económica estuviera mirándote, enseñándote a ser mejor desde el punto de vista de la economía, cómo hacer más dinero. ¿Ve? El otro estaría hablándote desde otro punto de vista. Cada uno le habla desde el punto de vista de lo que sabe o de lo que ha estudiado. Yo, como he estudiado esta parte de la vida espiritual, de la vida interior, lo he manejado, he venido tratando ese tema, pues eso es lo que quiero compartir contigo. Y entonces, yo lo que quiero es que tú mejores la vida, que tú vivas bien, que tengas una vida larga. Larga es que viva más años, pero que tengas una vida llena de años, pero que vivas con excelencia y calidad. Y yo digo que eso se hace desde el punto de vista espiritual, interno, yéndose uno a su interioridad. Pero para poder hablarte de la vida interior, me he metido en estos días hablándote de la vida interior con la religión, porque es que la religión es para ayudarte a descubrir tu vida interior. Y yo veo que hay algunas religiones que no te ayudan y otras que sí te ayudan. Entonces, yo estoy mirando el cristianismo desde cómo te puede ayudar. El cristianismo, cómo te puede ayudar. ¿Y cómo te puede ayudar el cristianismo? Pues conociendo las raíces. ¿Cómo fue que se formó el cristianismo?
Entonces, el cristianismo está fundamentado en un libro que se llama el Nuevo Testamento. Ahí es donde se funda el cristianismo. Prácticamente esa es la base del cristianismo. ¿Cómo haces tú para ser un buen cristiano? Pues leyendo un libro que se llama el Nuevo Testamento. Luego, ese Nuevo Testamento contiene una espiritualidad que la llamamos espiritualidad cristiana. Ahora, ¿cómo se formó ese cristianismo? Ahí es donde entramos en las respuestas, que vale la pena conocerlas, que es bonito saber uno, que es necesario saber la respuesta de dónde venimos. Porque cuando nosotros nos percatamos de dónde venimos, entonces nos damos cuenta por qué somos como somos, por qué somos así. ¿Ve? Entonces, espiritualidad cristiana, la respuesta que yo estoy dando es ¿de qué fuente bebió el cristianismo? Y yo te enseñé que el cristianismo bebió de 3 fuentes. Son más, pero podemos simplemente resumirlas en 3 fuentes. Una fuente fue la fuente de Egipto, en el norte de África, del Nilo. Otra fuente fue la fuente de Babilonia, del río Éufrates y el Tigris. Y otra fuente es la fuente de Grecia. Ahí tenemos las 3 fuentes. Muy bien, ¿cuáles fueron los orígenes del cristianismo? Pues los orígenes del cristianismo fue cuando en Judea los judíos estaban promoviendo la espera de un ungido que ellos llamaron Mesías. Y los romanos estaban esperando un ungido que ellos llamaban Cristos. Y entonces, al unir esas 2 visiones, porque las 2 estaban esperando al ungido, los 2 estaban esperando a alguien que viniera a traer la salvación. Los romanos para traer la pax romana y los judíos para traer la paz en el pueblo judío. Y se unieron las 2 visiones y se formó el cristianismo. El cristianismo nace de 2 visiones que son casi muy parecidas. Es que llega el momento propicio. Por eso yo pienso que todo es providencial, pues porque Dios es el que maneja todo. Y hizo que esos 2 se unieran en el momento propicio. Por eso en hebreo dice, de tantas maneras, de tantas formas, a través de muchas circunstancias, instrumentos, habló Dios al mundo y últimamente lo ha hecho a través de su Hijo. ¿Ve? Porque al final, pues todos llegamos a una conclusión, es cuando uno está en una búsqueda de algo y al final uno llega y lo alcanza para morirse, pero lo logró. Entonces los orígenes del cristianismo son 2 visiones, la visión judea del Mesías y la visión romana del Cristo. Los 2 esperan la llegada de un ungido para los judíos, llamado Mesías, que venga a restaurar el reino de Israel, y otro, el de los romanos, que venga a restaurar el reino romano, porque está en una crisis terrible, asombrosa. Muy bien. ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento se formó escribiendo la literatura de lo que iba a conformar las leyes, la doctrina y el rito del cristianismo. Se formó con ese propósito de propagar la visión cristiana por todo el imperio. Entonces se formó los libros. Aquí hay como un acertijo. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, ¿quién fue primero? ¿El Nuevo Testamento, es decir, los escritos del Nuevo Testamento? ¿O fue primero la tradición oral? O sea, ¿sucedieron primero los hechos? Aquí, pongan atención. ¿Se formaron primero los hechos? O sea, ¿sucedieron primero los hechos?
o primero se escribió el libro. Hay dos versiones, hay dos visiones de esto también. Unos dicen, primero se formó el libro, primero se escribieron los textos, luego se propagó esta idea por todo el imperio y después las personas fueron cristianas. Este punto de vista es válido y está en la Biblia, está en el mismo Nuevo Testamento, porque dice que muy tarde fue que los llamaron cristianos, no se llamaban cristianos antes. Ahora, los hechos de Jesús fue sacrificado, muerto y resucitado, y luego en el año 1 o en el año 33, y después que Jesucristo resucitó y los discípulos empezaron a propagar el evangelio por todas partes, y después que propagaron el evangelio por todas partes, conquistaron el imperio romano. ¿Fue así? ¿O primero se escribió el Nuevo Testamento y ellos iban por todas partes anunciando el evangelio hasta conquistar el imperio romano? Esas respuestas las vamos a dar o las vas a sacar tú al final. Al final tú mismo sacas las respuestas de esta presentación, que no lo vas a terminar hoy. O sea, tengo que estar toda la semana o no sé cuánto me va a tardar en varias charlas. Pero después de tú escuchar esto te vas a dar cuenta. Primero existieron los hechos y después se escribieron. O primero se escribieron los hechos y después se creyeron. Prácticamente es eso. ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? De eso les voy a estar hablando. Voy primero a hablarte de las fuentes del cristianismo para recordarte. Simplemente te estoy recordando. Te estoy haciendo un recordatorio. Voy a comer acá. Te estoy recordando. Muy bien. ¿Qué te estoy recordando? ¿De qué fuente vivió el cristianismo? Las fuentes en que vivió el cristianismo fueron estas. La fuente de Egipto, que es prácticamente lo que yo llamo cerebro reptiliano. La fuente babilónica, aquí del Tigris y del Éufrates, que es una mentalidad más límbica, emocional, más descriptiva, de figuras emocionales. Y de la fuente griega, racionales. Ahí está, uno busca en el cristianismo prácticamente estas tres fuentes. Y también los judíos. El Antiguo Testamento también tiene influencia babilónica, influencia egipcia. También vemos las dos ahí. Pero el Imperio Romano ya tiene la influencia de Grecia. El Nuevo Testamento se crea aquí con estas tres. Ojalá tú lo entendieras de la manera como es, para que tú te des cuenta lo valioso y la riqueza que tienen estos textos. Porque como decía por ahí alguien, si yo me voy para una isla, si yo algún día tuviera que irme para una isla y estar solo, lo único que yo me llevaría para leer sería la Biblia. Porque en la Biblia lo encuentro todo. Claro. Porque es que en el Nuevo Testamento está la visión real, concreta del ser humano. Está la visión reptiliana, del cerebro reptiliano. Está la visión límbica, el cerebro emocional. Y está la visión griega, el cerebro racional. Y por eso, a veces, el cristianismo, a través de la historia, se ha ido o por la visión reptiliana, que era la visión de la Edad Media, o por la visión Grecia, racional, la Edad Moderna, o sea, el Renacimiento, o por la Edad Babilónica, la Edad Contemporánea. Aquí era la iglesia cristiandad llamada católica, aquí era el protestantismo, aquí en Grecia, y el babilónico es el pentecostalismo. Toda la visión del siglo XX es babilónica. Por eso, las iglesias cristianas modernas de hoy y los pastores
pentecostales, cristianos, a algunos ya no les gusta que le digan pentecostales, les gusta que le digan cristianos, pastor cristiano. O sea, los que están en este momento de adorando a Dios en espíritu y en verdad, y esas iglesias, mega iglesias que son parecidos más o menos a los estadios, que primero presentan un show con unos músicos y luego viene el pastor y da unas profecías y luego sana. Eso es lo que vemos hoy día en las iglesias modernas. Eso es de acá, cerebro emocional, límbico. ¿Ve? Por eso están ahí. Entonces tú ya tienes que sentir al Espíritu Santo. Aquí simplemente en Egipto tú tenías que vivir al Espíritu Santo. Y aquí en Grecia tú simplemente lo que tenías que era pensar en el Espíritu Santo. Aquí vivirlo en Egipto, aquí pensarlo y aquí sentirlo. ¿Ve? Y eso es lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia. Que nos dividimos en eso. Nos dividimos. ¿Yo en cuál estoy? Yo estoy aquí en Egipto. Esa es mi posición, si tú quieres saber. ¿Por qué? Porque es lo más natural. Es lo más natural, es lo más reptiliano. Es donde es la más de gracia de Dios. Aquí se ve donde se ve más la gracia de Dios. Porque el ser humano no interviene para bendecir, para recibir las bendiciones de Dios, para ser bendecido. Esa es la posición reptiliana. Tú no tienes que hacer nada para respirar. Ahí está el aire. Aquí, entonces hay que ponerle emoción hasta que llegue. Hasta que llegue, a ver, llegue. Toque, canten, alaben a Dios hasta que llegue, ¿ve? Hay que hacer algo. Y aquí hay que pensar. En cambio, aquí no hay que hacer nada. Dios lo tiene todo. Está ahí, se da. Simplemente nosotros tenemos que aprender a vivir. Cuando el río sube, cuando el río baja, y tener disciplina. Los dos, el báculo y el flagelo. Tener disciplina. Cuidar el ganado, cuidar el trigo, para que cuando haya escasez, haya comida. Esta es la mejor posición. Esta es la esencia. Si uno quiere ver a Cristo, el Cristo verdadero está aquí. Es la posición egipcia, reptiliana. Pero después vino el renacimiento, entonces vino el racionalismo y ahora vino lo límbico. Yo espero que después de aquí pasemos otra vez a esta parte y por eso es que a mí me preocupa enseñarte lo que te estoy enseñando. Porque yo aspiro que alguna vez volvamos otra vez a las raíces verdaderas del cristianismo. Muy bien. Voy a pasar a otra. Cada vez que hago aquí algo se me mueve. Muy bien. Voy a mirar cómo ha sido más o menos dentro del romanismo. Bueno, me gustaría antes de esto, porque ya te hablé, pero yo creo que me imagino que tú ya sabes cómo yo manejo cerebro reptiliano acá, cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro racional. Yo lo pongo en esto, en estas categorías. ¿Pero por qué? ¿De dónde me amparo yo? Pues, fue que me adelanté. Me amparo en lo siguiente, en decirte que hay una teoría de los tres cerebros. Hay una teoría, otra teoría que es de los hemisferios. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, en el pensamiento. Este es el cerebro humano. De eso ya les he hablado en otras ocasiones. Pero es como, ¿por qué es que yo estoy hablando? ¿Por qué te hablo de que aquí hay tres cerebros? En las concepciones de las posiciones religiosas. Aquí, los tres cerebros. Yo te digo que Egipto es más reptiliano, que Babilonia es más límbico y que Grecia es racional. Ahora, ¿de dónde me amparo yo? Pues porque yo soy de los que piensan que el cerebro es triuno, o hay una triada en el cerebro. Porque cuando las personas hablan de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, lo que está hablando solamente es del cerebro externo, de acá, del neocorteza, del cerebro racional. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Hablan de ahí, de las facultades que el ser humano tiene para pintar, para hablar, para escribir, para todo esto. Pero ellos están hablando desde el punto de vista del cerebro racional. ¿Sí ve? En cambio yo creo más en el cerebro triado. Esa es mi posición. Uno tiene que tomar posiciones en esta vida, las que uno vea más claras, para encontrar la verdad. Entonces yo creo que el cerebro se desarrolló más así, porque cuando el niño nace,
Cuando el niño se gesta en la madre, lo primero que se le forma es este cerebro, el reptiliano. Luego el cerebro límbico y luego el neocortezal. Y aquí es donde el ser humano hoy día está, solamente en este cerebro. Y por eso divide el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y solamente trabaja acá. Un poquito va al límbico, pero menos van al reptiliano. Entonces, en la década de 1950, el neurocientífico norteamericano Paul MacLean, MacLean, no sé cómo se dice, MacLean, creo que es MacLean, desarrolló la teoría del cerebro triuno. Este cerebro son tres. Entonces, hay un cerebro reptiliano que lo compartimos con el resto de los seres vivos. O sea, aquí con los reptiles, pero es el cerebro, por eso se llamó reptiliano, porque son los seres vivos. Lo límbico o mamífero, que es aquí el blanquito, lo compartimos con la mayoría de los mamíferos. Y el tercero, cognitivo racional, el cerebro humano, en los animales existe de forma poco evolucionada. Nos hace humanos por el desarrollo que alcanzó en el Homo sapiens sapiens hace unos 150.000 años. Esta es la teoría. Esto hay que profundizarlo más, pero yo creo que el cerebro está en los tres. Ahora, yo digo que el cerebro espiritual está en el reptiliano, porque es donde se forma la criatura. Aquí es lo primero que se forma. La parte espiritual para mí es acá. La parte del alma psicológica es en el límbico. Y la parte filosófica del pensar es aquí, en este. Por eso yo digo que los tres. Entonces yo digo aquí los tres. El cerebro reptiliano es el Egipto, el primero. Luego viene el límbico, el de Babilonia. Y luego viene el tercero, que es el de Grecia. En la Iglesia Católica sucedió lo siguiente. Primero fue el reptiliano, edad medieval. Luego pasó al Grecia, edad racional. Y luego pasó al límbico, edad contemporánea, siglo XX. Todo el siglo XX es emocional. Es más parecido a esta cultura. Aquí es el de las emociones, el de los sentimientos. Y aquí fue donde lo tomó el pueblo, el Antiguo Testamento está allá acá. Y por eso es que yo digo que por qué los pastores evangélicos hoy modernos, hoy los contemporáneos, los de la mega iglesia, predican más el Antiguo Testamento, porque es más emocional predicar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es más reptiliano, porque el Nuevo Testamento está basado en los mitos, en las leyendas y en las narraciones de Egipto, aunque agarra también de acá, porque es que todo esto es la media luna fértil, está muy combinadito, y agarra también de Grecia. Por eso, en la Edad Media, los Santo Tomás, San Agustín, toman los filósofos griegos y los adaptan al cristianismo. ¿Quién hace todo este trabajo? Lo hace dentro del Imperio Romano. Dentro del Imperio Romano se crea todo esto. Muy bien. Ahora, les estaba respondiendo la primera pregunta. ¿De qué fuente vivió el cristianismo? ¿Cuáles fueron los orígenes del cristianismo? Entonces ya dije que se originó en Roma. ¿Quién formó el Nuevo Testamento? Eso lo vamos a ver durante este tiempo. Ahora aquí, para terminar, voy a terminar para hacerlo cortico hoy y para no confundirlos. ¿Qué es lo que yo les he hablado ahorita? Pues lo que les he hablado es que hubo una fusión de la idea romana-judía. Cuando se fusionó la idea romana-judía, los romanos que creían en un Cristo que iba a venir, ellos creían en alguien que iba a traer la paz romana al imperio de Roma. Y los judíos creían que iba a haber alguien que iba a traer la paz en Judea, que iba a venir a alguien, un Mesías. Ellos lo llamaban Mesías, Mesaya, y los romanos lo llamaban Cristos. Ambos esperaban la venida de alguien, reconstruir algo nuevo. Necesitaban la reconstrucción de algo nuevo. Y entonces se unió la idea y se formó el cristianismo. Aquí la pregunta más maravillosa es, ¿y cómo una idea de una espera del ungido, tanto del imperio romano como del pueblo judío, que tanto el uno creía que iban a ir a reconstruir el reino, los romanos creían que iban a venir a reconstruir el reino de Roma, el imperio, la paz, que iba a venir algo bonito a reconstruir, y Judea creía que iba a venir alguien a reconstruir
el imperio de Israel, el reino de Israel, cómo a partir de esto se convirtió fue en una institución y se formó la iglesia. ¿Cómo fue que de eso? Eso también lo vamos a ver. Muy bien. Pues aquí les dejo, no quiero repetir más en el día de hoy. Aquí les dejo esta charla, porque es que estamos armando el paquete. Uno tendría que mirar muchos puntos de vista, pero me quedo con esto. Bueno, que tengas un feliz día. Por hoy te digo bye bye. Mañana vamos a retomar el tema y así poquito a poquito vamos avanzando. Feliz domingo. Vayan a la iglesia, vayan, compartan con tus amigos. Bueno, tengo otras respuestas que dar a muchas preguntas que me han hecho, pero tal vez mañana la vamos a retomar. Que Dios les bendiga. Pasen este video y compártanlo con quienes crean ustedes que les puede servir y quieren acompañar este camino. Bye bye.